Hola, buenas tardes. Yo soy Pedro Molina, miembro de la asociación Circular for the Future. Estamos ya en la fase final de este ciclo de conferencias. Esta es la quinta de las 6 sesiones que habíamos programado. La charla de hoy va a estar dedicada a las claves del aprovechamiento de los alimentos, como bien está anunciado. Es un tema vinculado a la consecución de 2 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo 12, que es el consumo responsable, y el 13, que es disminuir los efectos de gases invernaderos. Nuestra ponente de hoy es Cristina Gomara, cofundadora y vicepresidenta de nuestra asociación, que tiene una gran experiencia vital y laboral muy extensa. Es licenciada en Filosofía y Letras, ha trabajado como docente en áreas de ciencias sociales, en el ámbito de la cultura y en otros muchos más sitios que no vamos a entrar en detalles para no cansarles, pero es una persona con un extenso currículum. Es diplomada en dietética de alimentación, por eso es que nos va a dar esta charla de hoy, y en su última etapa como consultora ha tenido trabajos en relación con la sostenibilidad del sistema alimenticio o alimentario, y aunque está jubilada mantiene un interés en estos temas y por eso colabora con nuestra asociación particularmente en estos temas a tratar. Así que sin más dilación le doy paso a Cristina, que nos va a impartir la charla de hoy. Muchas gracias. ¿Estamos ya? Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por esta presentación tan completa y también porque vas a ser el oyente presencial, además de las personas de Civivox Condestable, Ayuntamiento de Pamplona, que han acogido esta iniciativa, que también se lo agradecemos. Y especialmente bueno, pues, a las personas que hoy nos seguís online, desde Pamplona y desde otros lugares que me consta, pues os damos la bienvenida, tanto seáis seguidores del ciclo de charlas, seguidores de la asociación habituales en las redes, o si, bueno, por supuesto a los y amigos, y desde luego a los que os asomáis por primera vez, pues eso, os damos la bienvenida. Y como ya nos ha dicho Pedro, nos lo ha presentado, estamos en la quinta de las sesiones y hemos venido aprendiendo ya, hemos venido tratando muchos temas, que es eso de la economía circular, ese modelo sostenible de producción y consumo frente a una economía, un modelo lineal. Nos hemos asomado el segundo día a las oportunidades que nos brinda la agricultura ecológica. Hemos visto el poder como consumidores para cambiar el modelo actual, que sabemos tiene un impacto insostenible en el medio ambiente, y por tanto cómo podemos cambiarlo también. Tenemos una visión, el último día con el último ponente, de la salud circular, esa conexión entre esa salud individual nuestra y la salud de todo nuestro entorno, de todo nuestro medio. Y hoy pues sumamos este otro tema que efectivamente, como ya nos han anunciado, se relaciona con 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que por tanto también está recogido en la Agenda 2030 y concretamente en Navarra en la Agenda de Economía Circular, en la Agenda de Economía Circular de Navarra, ¿no? Y entonces, bueno, pues precisamente la asociación, uno de los objetivos o de las tareas que nos proponemos es la divulgación de estos objetivos y su cumplimiento en la práctica. Por eso esta tarea pues, del ciclo y de la emisión, que también cada jueves en Instagram, en este caso, tenemos pues, sobre estos temas, ¿no? Con esa visión que tenemos circular y sostenible. Nos dedicamos, bueno, para los que no nos conozcáis tanto, un minuto solo, deciros, bueno, pues que somos una asociación sin ánimo de lucro, con este propósito de contribuir al desarrollo sostenible, partiendo de una visión holística, es decir, integral, de conexión de todo, de circularidad de la realidad, de la salud, del bienestar, del desarrollo personal,
de todo y especialmente también del modelo económico y social, que entendemos que es donde tenemos que generar bueno, pues nuevas contribuciones, nuevos cambios. Somos un grupo de profesionales en activo, la mayoría, que de diversas áreas del conocimiento, desde la biología, la medicina, la agroecología, la economía, la comunicación, bueno, que no me deje a nadie, y compartimos pues, inquietudes, una serie de valores y sobre todo el compromiso de contribuir al incremento del bienestar individual y colectivo. Áreas de nuestro interés o líneas de actuación nuestras pues son estas que veis aquí: la innovación social, la interdependencia naturaleza-sociedad, la salud integral, la solidaridad, igualdad, la cultura como motor de cambio, la inteligencia colectiva. Bueno, pues ya veis que tenemos muy abierto nuestros temas, pero a la vez, pues bueno, con unos objetivos siempre, bueno, de momento realistas, o eso intentamos. Bueno, nos centramos ya en lo que vamos a hablar, que es lo que se ha anunciado, y hemos organizado, bueno, ya nos ha anunciado también Jaione las dos partes, ¿no? Primero voy a hacer una parte expositiva y una segunda parte, que quiero que sea por lo menos una tercera parte del tiempo, de cuestiones, de preguntas, de aportaciones, de bueno, cualquier cosa que queráis relacionadas con la charla o incluso pues de futuro, ¿no? de conexiones que podamos establecer, de lo que queráis. En la primera parte expositiva, a su vez, también hay como dos partes o dos puntos, ¿no? Primero he querido un poco abrir el foco, fijarnos un poquito en el marco en el que estamos, el sistema alimentario, el impacto medioambiental que la alimentación humana tiene. Y ahí vamos a ver un poquito algún aspecto, algunos ejemplos también del desperdicio alimentario en todo el sistema y concretamente, bueno, pues también cómo se está trabajando. En eso soy súper optimista y soy, bueno, tengo esperanza, vamos a decir, y tengo mucha, en que también se está trabajando tremendamente en estas áreas. Ahora mismo es prioridad de las políticas de los gobiernos. Bueno, vamos a pensar que si actuamos ya con rapidez todavía podemos cambiar muchas de las cosas. Y la segunda parte ya nos vamos a centrar, vamos a focalizar, vamos a bajar de esta visión un poquito más amplia a una visión absolutamente práctica, concreta, a algunos igual os parece hasta muy detallada, muy eso, del final de la cadena alimentaria, desde que somos nosotros, el consumo, y el consumo ciudadano concretamente en los hogares, en nuestras casas, y cuál es lo que podemos hacer. Es un poco lo que me proponía un poco exponer y a partir de ahí pues dialogamos. La alimentación, no cabe duda que sabemos que es una de las actividades humanas con un mayor impacto ambiental. No es la única, pero sí una de las más importantes. Evidentemente hay otras áreas pues como toda la industria de todo lo demás, toda la movilidad, el transporte, la construcción, no sé, muchísimos otros sectores que también tienen un gran impacto ambiental. Ya nos han hablado de, por ejemplo, del sector textil, en fin, han ido saliendo ya muchos temas, pero la alimentación, evidentemente, todos los días por ahora, pues tenemos que alimentarnos como corresponde, y entonces pues lo que nos corresponde es cambiar los patrones actuales para mejorar bueno, el estado de los ecosistemas, a la vez que obtenemos beneficios económicos y de salud. La verdad que es un sistema muy complejo, muy completo, el sistema alimentario. Y entonces, bueno, pues ya pues con esta transparencia casi pues yo podría decir, bueno, pues ya está, ya hemos terminado porque hemos planteado la cuestión clave, el enorme impacto medioambiental y la solución, entre comillas, que sería el cambio de nuestros patrones. Pero bueno, vamos a continuar un poco para no irnos tan pronto. Entonces, efectivamente, las decisiones que tomamos en torno a nuestra alimentación, desde la producción, en todo el sistema, ¿no? Desde la producción hasta el consumo, tienen un impacto tremendo, lo volvemos a decir, en pérdida de biodiversidad, en calentamiento climático e incluso
en desigualdades sociales, ¿no? Bueno, este ya es un tema que para entrar también. En su conjunto, la alimentación es responsable del 26% de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero, que es un indicador de los más importantes que solemos manejar en medio ambiente, ¿no? O sea, el 26% es más de la cuarta parte de todo el planeta, de todos los gases de efecto invernadero del planeta, ¿eh? O sea, con lo cual nos damos la importancia del impacto medioambiental y solo en ese indicador, ¿eh? Que luego tenemos que pensar en otros consumos energéticos, hídricos, etcétera. O sea, la alimentación tira de todos los recursos, ¿no? De estas emisiones, o sea, de ese 26%, de esa más cuarta parte, más de un tercio, o sea, el 8%, dicen que entre el 8 y el 10, he leído más recientemente, corresponden al desperdicio alimentario. Es decir, dentro de todo el sistema pues hay el impacto de la producción, de otros, de todo lo demás, pero del desperdicio en concreto ya es el 8%, lo cual ya también pues es realmente bastante importante. En el sistema alimentario, por si alguien esto pues está menos introducido en esta temática, es todo toda la cadena que se suele también llamar cadena de valor, cadena alimentaria, etcétera, del sistema de alimentación, es desde la producción o extracción en el caso de la pesca, todo lo relacionado con la producción de alimentos, agricultura, ganadería, pesca, la transformación, todo lo que son procesar y también pues o empaquetar o preparar para el consumo, los transportes, aunque ahí pone solo en eso, los transportes que se dan entre la producción y la industria agroalimentaria, entre la industria y las entidades de distribución y comercialización, entre ellos y los consumidores, es decir, transporte hay en medio de cada una de estas, digamos, eslabones de la cadena. También la parte de distribución y comercialización, la parte de los consumidores finales, es otro eslabón, tanto el hogar, que es a lo que vamos un poco hoy a focalizarnos, como la restauración colectiva o la hostelería, que también son los consumidores finales, y finalmente el reciclaje o tratamiento de residuos, que hay una parte que puede ser de los biológicos, de los residuos biológicos, puede haber elaboración de compost, o de otros residuos, pues hay otro reciclaje, ¿no? Yo creo que es importante también, ahora que lo estoy pensando, que clarifiquemos una cosa, lo que es desperdicio alimentario. O sea, desperdicio alimentario es los alimentos que, pudiendo ser consumidos, o sea, aptos para el consumo, no los aprovechamos. Otra cosa son los residuos, ¿vale? Son dos cosas diferentes. A ver, por poner un ejemplo, si una fábrica de pan de molde, por decirlo, ¿no? Una fábrica de pan de molde, que es una idea que me ha venido ahora, tiene una partida que no comercializa, eso podría ser un desperdicio alimentario. Podría aprovecharse, que es de lo que vamos a hablar en realidad, ¿no? Del aprovechamiento. Podría aprovecharse de distintas formas, donándolo, etcétera. Pero si esa misma industria, por ejemplo, tiene unos recortes, cuando hace el pan de molde o los productos que haga, tiene unos recortes, pues esos serían residuos. Eso tendría otra vía y se podrían también reciclar. O sea, eso se podría reciclar. Los alimentos sería mejor reutilizarlos, no tener que llegar a reciclarlos o incluso a destruirlos, como en algunos casos sucede, ¿no? Bueno, no sé si lo he aclarado o lo he confundido más, ¿no? O sea, desperdicio alimentario es el alimento en buen estado, por decir así, que podemos aprovechar, que es de lo que vamos a hablar, y luego estaría la parte de residuos, que ya sería esa última fase, como veis, que une nuevamente a la producción, ¿no? Ya sería cerrar un poco el sistema.
Bien, en todas estas fases, en todos los momentos de la cadena, se da un impacto ambiental importante, hay emisiones de gases de efecto invernadero, la huella de carbono, que también solemos llamar coloquialmente, que suele ser de CO2, ¿no? Cuando hablamos de eso en otros campos, y bueno, también el metano, por ejemplo, en la producción, en la ganadería, que creo que es, no es que lo sepa muy eso, pero creo que tengo la información bien, es más contaminante el metano que incluso el CO2, o sea que hay muchos gases de efecto invernadero. Y luego está la parte de efecto invernadero y la parte de desperdicio alimentario, eso se produce en todos. Podríamos poner ejemplos de todos ellos y tal, pero yo, para no alargarlo, he pensado solo centrarme, por ejemplo, en la producción, que es el primero de los eslabones, porque luego vamos a hablar del último, que va a ser en el consumo, prácticamente. En la producción hay descartes, vamos a pensar en producción agraria, en la pesca, lo que hemos dicho, ¿no? En la producción hay descartes de productos enormes, hay productos feos que nadie los quiere. ¿Por qué? Porque tienen una forma rara, porque el color, porque tal, porque cual, y no sirven y ahí se quedan, o porque no tienen el calibre adecuado, que tienen que ser de tal tamaño, de tal otro, y este tiene... Bueno, hay todo este tipo de productos que quedan ahí descartados. Hay también un desperdicio en los alimentos no recolectados, por ejemplo, porque claro, es que cuesta más la mano de obra para recolectarlo que lo que va a sacar el productor, y entonces pues ahí se queda. O lo más grave en general, o lo más para mí, y es lo más cuantioso, aunque de todo ello vamos a ver que hay medidas y que hay claves para recuperarlo, son los excedentes de producción. Hay una cantidad tremenda de excedentes de producción, en muchos casos. Estamos hablando de sector primario, o sea, de producción, no de industria, que sería... Entonces, hay excedentes porque hay también unos organismos que regulan los precios, y entonces, para no tirar los precios por abajo y tal, pues parte de la producción no se comercializa, y entonces ahí quedan. De esto saben mucho, yo creo que... Bueno, los organismos, estos son las OPCH, ¿no? Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, y entonces vamos a ver de todos estos desperdicios cómo a su vez también hay medidas, hay manera de gestionar estos desperdicios para reutilizarlos, para reducirlos, para reutilizarlos, y en el último caso ya para reciclarlos. Y como os digo, en cada cosa hay muchísimas iniciativas y hay muchísimo interés, pues yo creo que especialmente en estos momentos donde está siendo tan importante también, ¿no? La falta a veces de alimentos, siempre ha sido, ¿no? Porque, bueno, y a nivel mundial eso ya ni contarlo, ¿no? El desequilibrio, ¿no? De países con excedentes de producción y países con hambre, y eso está pasando, familias o sociedad, parte de la sociedad con excedente, con abundancia, y parte con escasez, con déficit. Bueno, a lo que vamos, estamos en el sector de la producción, en el área de la producción, y entonces para los productos feos, por ejemplo, pues existen salidas. ¿Cuál es una salida? Pues darles más valor. Entonces esas frutas o esos productos frescos se les puede dar un valor en la industria alimentaria. Entonces, estos se pueden donar a entidades sociales. Bueno, por ejemplo, Espigoladors en Barcelona comenzó haciendo esto. También los bancos de alimentos, en su momento, la Federación tuvo su proyecto de transformación, pues, de frutas en mermeladas, en zumos, en compotas, etcétera. En fin. En cuanto a los alimentos no recolectados, bueno, tenemos en Navarra una asociación de espigamiento. Para los que os suene, no conozcáis, esto es una práctica recuperada que se hacía antes y que efectivamente era eso, ¿no? Pues personas de la localidad que por ejemplo, bueno, pues hacían tras una cosecha o porque eso no se iba a recoger, a recolectar y tal, pues
hacían luego una segunda pasada, vamos a decir, para recoger lo que había quedado, ¿no? La asociación que os digo es Buruska, creada pues creo, si no me equivoco, en el Valle de Yerri, está la Universidad Pública, hay un montón de gentes que os animo a que, bueno, pues a que la conozcáis, porque están haciendo una tarea realmente bonita y además culturalmente también el mantener pues estas costumbres que teníamos, ¿no? También en las vides, ¿no? Se iba a racemar, o sea, primero había una recolección, pero lo que queda inmaduro, lo que queda por ahí que uno no lo ha visto, ¿qué tal? Pues iban las personas que tenían menos recursos o más necesidad de eso, pues hacían esta segunda, el espigamiento, ¿no? Y bueno, y si no habéis visto un documental aquí hago un poco un guiño, un documental de Ágnes Barda, si lo digo mal el nombre, perdonar, que se llama Espigadores, bueno, a mí no me acuerdo, hace mucho que lo vi, pero me encantó y os hago una llamada ahí. Y la parte más importante de excedentes de producción que decíamos, ¿no? A través de las organizaciones de productores, pues eso se gestiona básicamente por el Ministerio de Agricultura. Ahí interviene el Ministerio y estos se donan, estos alimentos, a los bancos de alimentos o a entidades sociales que las puedan reutilizar para el uso que realmente han sido generados, ¿no? Para la alimentación humana, porque ya luego vendría, pues bueno, si no se puede utilizar para lo que son, pues otras fases menos interesantes, aún así se podría reutilizar en alimentación animal, como se hace, o para generar abonos, etcétera. Lo último sería destruir o enterrar, que también algunas veces se ha hecho. Bueno, entonces, esto mismo, o sea, un panorama de cuál es el desperdicio en cada fase y que hay medidas, soluciones, iniciativas para aprovechar los alimentos, podríamos verlo de cada una de las fases, pero no nos vamos a alargar y realmente vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el consumo final, en los consumidores, los hogares concretamente, particularmente, pues nos afecta cada día, lo podemos hacer. En realidad, las causas del desperdicio de alimentos en los hogares, esas causas son las mismas o muy parecidas a las causas del desperdicio en los otros eslabones de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Pues porque normalmente es que falta planificación, acumulamos, mala conservación, mal tratamiento de los productos, excedentes, o sea, los mismos problemas que hay en cada una de las etapas nos pasa en nuestro consumo, ¿no? En España no voy a dar muchos datos, solo porque no es una charla de datos, es una charla de otro tipo. En España estos datos además son de hace ya algún año y por lo que he leído se están incrementando desastrosamente los residuos en los hogares, pues a veces incluso por el exceso de calor que ha hecho en algunos momentos, por una serie de cosas. Pero bueno, tiramos a la basura de media, cada hogar tira al año 76 kilos de comida. De toda esa comida que se tira y que generaba esos impactos de gases de efecto invernadero, impacto ambiental, el 40% es de basura de alimentos, o sea, de alimentos que se tiran a la basura en el hogar. Eso son 7,7 millones de toneladas. Yo eso ya no puedo ni imaginarme lo que es. Esto es como cuando me hablan de millones de euros, pues lo mismo, no puedo ni no sé, es un dato que realmente, pero me hago idea de que es muchísimo. Entonces, yo creo que este es un poco el tema, ¿no? En el que ya vamos a ir descendiendo, ¿no? Que para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, para evitar todo este desaprovechamiento, todo este sinsentido que es, ¿no? Producir alimentos que cuesta mucho, que tiene impacto económico, medioambiental, tal, para luego tirarlos, ¿no? Pues es que es como la sinrazón mayor, ¿no? Y a la vez hay necesidad de alimentos y está mal distribuido esto, ¿no? Bueno, pues es muy difícil lograr estos objetivos si no cambiamos nuestros hábitos en la mesa,
de una dieta, de primar productos ecológicos, de productos de temporada, de cercanía y sobre todo de evitar, ¿no? Que sería el primer paso para reducir esta huella ambiental de nuestra forma de alimentación. Esta frase, como veis, es del Día Mundial de la Alimentación y, como digo, ya pues me podría ir porque ya estas frases pues te dicen todo y ya te dejan, pero bueno, soy un poco más atrevida y vamos a seguir. Bueno, ¿os imagináis el impacto que tendría el impacto que tendría reducir los desperdicios de los 25 millones de hogares españoles, que igual son ya más también, ¿no? Pero yo soy de letras, entonces el cálculo de esto de los 80 kilos por año por 25 millones de hogares se lo dejamos a los de ciencias que lo hagan, pero, o sea, me parece que es, bueno, simplemente es para que, significativo, ¿no?, de la importancia que tienen pues estas cosas que ahora vamos a descender. Ahora sí que descendemos a las claves, bajamos a lo más pragmático. Yo sé que la mayoría de las personas que estáis asomadas aquí en este momento lo sabéis, sé que sois personas conscientes, responsables, porque además si no, no estaríais en esta charla, pero me vais a permitir, y perdonar si os resulta muy sabido, vamos a recordar una serie de cosas para hacerlas, para practicarlas, porque yo también me lo sé mucho, pero a veces no planifico suficiente, hasta se me puede acumular algo de alimento, porque, bueno, pues, entonces vamos a ir viendo esas claves concretas para ponerlas en práctica. Las vamos a hacer así en estas 4 fases, ¿no? Un poco que sería en la compra de los alimentos, luego en la fase de almacenaje y conservación de los productos que ya hemos comprado, en la parte de preparación culinaria y en el reciclaje creativo, que le llamo, y que lo es, de alimentos, de platos, y en lo más un poco que nos detendremos igual al final, siendo socialmente activos, ¿no? Son como esos 4 momentos que podemos trabajar, que podemos ser, bueno, pues un poco, iba a decir inconformistas, activistas, para ir cambiando este modelo, ¿no? Si no lo hacemos cada uno, pues ¿quién lo hace, no? Muy bien, entonces entramos en la compra de los alimentos. Es muy importante planificar, como decía, lo mismo que en los otros elementos del sistema alimentario, es muy importante la planificación. La planificación, como en todo en la vida, nos ahorra tiempo, energía, economía. Vamos a conseguir hacer una alimentación más equilibrada y saludable. Es facilísimo, dices, esta semana, y son 5 días, no, 7, perdón, con el fin de semana 7, son 7 días, y dices, bueno, pues 3 días verdura, más otro ensalada, 2 días legumbres, un día un arroz, una pasta, o sea, lo planificas, ¿no?, ¿qué vas a tomar? Un poco equilibradamente. Entonces, tantos días pescado, algún día carne, algún día carne muy poca, carne roja, algo de carne blanca, en fin, te planificas. Esto además nos quita mucha preocupación de qué pongo hoy, qué como y tal. Bueno, entonces, súper importante, planificar los menús. Para planificar los menús, claro, tenemos que ver qué tenemos en casa, qué tenemos en el frigo, en el congelador, en la despensa. O sea, no sé si habéis hecho alguna vez la prueba de decir, bueno, esta semana no voy a comprar nada, voy a comer solo con lo que tengo. Y a lo mejor sí, pues te falta una cebolla fresca para la ensalada, no sé qué, y bueno, lo compras, pero podemos tirar de fondo de armario y tal. Es importante saber qué tenemos almacenado. A veces tenemos unos stocks realmente importantes y no hace falta, y porque además, bueno, pues luego los alimentos van a perder calidad, van a perder, si son frescos, lo que llamamos las características organolépticas, es decir, color, sabor, frescura, bueno, todo esto, ¿no? Bien, la planificación, de verdad, para planificar, si a alguien le cuesta o creo que es fácil, pero si a alguien eso, también hay unas apps muy útiles, que te puedes un poco acostumbrar a usarla y también. De esta planificación nos sale la lista de la compra, o sea, el ir a la compra con nuestra lista. Si además la hacemos por secciones, bueno, la bomba, porque vamos a ir
nos va a costar mucho menos hacer la compra, pim pam pum, vamos a ir directamente a lo que queremos, y eso sí, acordaros de dejar para el final pues los congelados, etcétera, pues para que no romper la cadena del frío y este tipo de cosas. Y en la compra lo que también es importantísimo es fijarnos en las fechas de caducidad y en las fechas de consumo preferente, que son cosas diferentes, como ya sabéis, ¿eh? Las fechas de consumo preferente se ponen pero tienen un margen más amplio. De hecho, la Unión Europea, y bueno, creo que en España también ya se empezó a trabajar un poco para cambiar esto, es decir, para alargar ese consumo, porque el alimento, aunque un yogur aunque la fecha preferente sea el día 12, si te lo tomas el 13 no hay ningún problema, tiene unos días más de vida perfectamente. Bueno, lógicamente esto siempre hay que usar lo que es el sentido común y nuestros sentidos, ¿no? Uno lo abre, ve el aspecto, ve el color, lo huele, tiene el sabor, o sea, no se trata de tomar nada en malas condiciones, sino simplemente que está en perfectas condiciones en general. Bien, esto en la compra, muy importante. Ya también nos hablaban la semana pasada de otros aspectos ya nutricionales, otras apps que nos pueden ayudar, además de las fechas de caducidad, etcétera, pues a conocer la composición de los alimentos. Bueno, todo lo que sea, fijarnos, pensar lo que vamos a comprar, lo que vamos a comer y fijarnos en ello, pues eso está dentro de estas claves de la reducción de alimentos, seguro. Hay más claves, hay más cosas que afectan a la sostenibilidad del sistema alimentario y que podemos hacer. Adquirir alimentos de temporada y de producción local. De producción local y si vamos a comercios locales, al mercado, pues también que no sean como si vais a la plaza, como decimos en Pamplona, llamamos la plaza al mercado, sobre todo al del Ensanche, al de Mitagaña, etcétera, ¿no? Vamos a la plaza, decíamos antes. Bueno, pues cuando vamos al mercado, sí, efectivamente son personas de productores o comerciantes locales, pero claro, te dicen, ¿y tú la piña qué la quieres? ¿De la de avión? ¿No? O de la piña de avión, pues si es de avión, aparte de que te va a costar 5 veces más, pues también hay que pensar en la huella ecológica que eso tiene, etcétera. Entonces creo que es muy importante saber qué alimentos son de cada temporada, que es cuando más ricos están, además. Es muy importante exigir la trazabilidad, o sea, fijarnos, ¿no? Exigir que esté puesta o que podamos ver, pues esto de dónde viene, viene de Marruecos, viene de Chile, viene de Almería, viene de... La trazabilidad, para también saber cómo se ha obtenido, cómo es su proceso de producción. No fijarnos solo en el precio, que ya lo sé que es muy importante, pero fijarnos también en estos otros aspectos. Todo esto tiene que ver con la sostenibilidad. Muy importante a la hora de la compra el no dejarnos tentar muchísimo por estas ofertas que supongan, o sea, puede haber ofertas muy buenas, pero lo que suponga comprar más de lo que necesitamos, porque eso al final se va a quedar ahí, se va a poner pocho, se va a estropear y va a terminar en desperdicio alimentario. En vez de ir a nuestra alimentación, va a ir a donde no tiene que ir. Y también es otra faceta, ¿no?, de la sostenibilidad, aunque no es propiamente el alimento, pero sí que es súper importante todo el tema de embalajes, ¿no?, de embalajes y es que están súper embalados, o sea, hoy día vas a comprar un pimiento y te viene ya en una bandeja de Polispan con un forro. Entonces es muy importante elegir alimentos a granel, de hecho ya hay tiendas que solo venden alimentos a granel, que los envases son reciclables, que no se gasta, porque eso también es un gasto, un impacto medioambiental tremendo también, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas que ya sabíais, solamente las hemos recordado para hacerlas. Y aquí tenía también unas imágenes, pues de esto que hablábamos de la trazabilidad, ¿no? Para los que no seáis de Navarra, que ya sé que hay algunos no sois, pues yo claro he puesto alimentos de Navarra, cordero de Navarra, ternera de Navarra. Es bueno también saber cuando hay un label de calidad, un label de denominación de origen, pues saber lo que comemos.
Cuando estamos hablando de pesca, pues si es pesca sostenible, si es de extractiva, si es de cultivo, no sé, conocer, ¿no? Y por supuesto todos las etiquetas también muy interesante, pues de si son alimentos de agricultura integrada o ecológica, que son cosas un poquito diferentes, son distintas fases, si es biológico, si tiene label, si tiene etiqueta de que eso es de producción realmente ecológica, está registrado, etcétera. Y finalmente he puesto esta etiqueta, ¿no? ya que es de información nutricional, no es propiamente más que, bueno, pues ver si el alimento en función de su composición pues es excelente, tal, o es medio o es baja su calidad nutricional. Esto sí que os recomendaría utilizar alguna herramienta, que las hay, alguna app que sea independiente, porque claro, los propios productores aquí pueden también un poquito jugar en su favor, ¿no? Y tenemos necesidad de tener información importante, pues qué colorantes tiene, qué químicos, qué todo tipo de aditivos, etcétera, y cuáles de ellos son inocuos o cuáles son un poquito más nocivos para nuestra salud. Y como veis en la carne, ya para terminar, pues bueno, esta en concreto pues parece que es un buey del Valle del Esla. Aquí se tiene pues toda la trazabilidad, ¿no? De qué granja, de qué alimentación ha tenido, en fin, fijaros, ¿no? Yo sé que a veces, claro, vamos a hacer la compra un poco más rápidamente, pero poco a poco no cuesta tanto y vamos siendo más conscientes, consumidores más responsables, más conscientes. En cuanto a la conservación y almacenaje de los alimentos en casa, ¿no? Bueno, pues son cosas que parecen muy, vamos, de perogrullo, pero son muy importantes. Tener muy bien regulado y muy bien programado las temperaturas del refrigerador, del congelador, organizar muy bien el frigorífico, en el caso de la conservación en frío, congelar excedentes de alimentos crudos, los que conviene la congelación, no a todos conviene, pero hay muchos que se puede, y desde luego cocinados, y muy importante descongelar de la manera correcta, tener la nevera, en el frigorífico, tener los recipientes tapados. Yo he traído algunas de mis tapas, ¿no? Bueno, se puede con un juego de estos que lo compras una sola vez, pues cualquiera de tus recipientes, desde un vasito que tengas ahí un poquito de zumo o lo que tengas, o de leche o lo que sea, puedes tapar todo y está perfectamente cerrado, y esto pues luego se lava o en el lavavajillas o eso, y no tienes que estar continuamente usando el film, el papel el aluminio, lo que sea, porque claro, es importante cerrar muy bien y tapar muy bien para que la circulación del aire no los seque y no los estropee, ¿no? Antes no os he enseñado, pero también en lo de la compra con embalajes me he traído pues este tipo de bolsas, que bueno, mira, estas últimas son 55 céntimos 2 bolsas, y aquí pues puedes también poner tu fruta, tu verdura, lo llevas a casa, esto se lava muy rápido, se seca muy bien, nos sirve pues para evitar pues plásticos básicamente, ¿no? Y embalajes. Bien, pues este es un poco lo que tenemos que hacer en la conservación, ¿no? Mantenerlos, a ver, bueno, pues lo más frescos, con las mejores características, y siempre priorizar el uso de los más antiguos, ¿no? Un poco de los que tienen menos vida. Ya sé que cuando abrimos la nevera pues siempre nos apetece más el que está más fresco, más bonito, más esto, pero tenemos que pensar también si tenemos algo en peores condiciones, o usarlo antes, o decir, bueno, pues con esto me lo voy a montar, ¿no? Ese trozo de media cebolla, un calabacín que tengo ahí, no sé qué tal, con un poquito más ya lo voy a reutilizar, eso vendrá luego creativamente, ¿no? Y por otra parte, los alimentos que no necesitan refrigeración o frío para su conservación, pues igualmente conservarlos bien en un lugar seco, oscuro, en una despensa, en un armario, en un sitio perfectamente limpio, pues para que ahí no se creen ningún tipo de, bueno, pues de habitantes, ¿no? Que no visiten habitantes. En la nevera pues también es importante esos otros habitantes que no se ven, ¿no? Más bacterias, etcétera, pues también tenerla bien limpia con los productos adecuados, y de vez en cuando hacerle un repaso, porque es que estas cosas pues nos pasa, ¿no? Que la vida nos
Bien, finalmente, bueno, en tercer lugar, ya dentro un poco de todo lo que es la alimentación en casa, los alimentos en casa, al preparar los alimentos, al cocinarlos, ahí también es muy importante esa buena higiene en la manipulación, incluso yo diría evitar también los residuos, es decir, que bueno, pues cortarlos, pelarlos, prepararlos de una manera también aprovechando, no tirando a la mitad, que eso ya iría al residuo, ¿no? Al residuo orgánico, pero al residuo. Preparar las raciones adecuadas también, no excedernos en la cantidad que luego queda ahí, que luego nadie lo quiere, que queda ahí un día, bueno, para mañana, para la noche, tal. Recurrir es también una cocina comprometida con el clima, ¿no? Recurrir también a preparaciones en crudo y cuidar, minimizar el consumo de energía, no a cocinar todo tantísimo, bueno, a la máxima potencia y tanto tiempo, o sea, con el calor residual se cocina muchísimo. Y finalmente ese desperdicio inevitable, ¿no? Porque que todavía no nos comemos ni los plátanos con su cáscara ni estas cosas, ese desperdicio orgánico que siempre hay, una parte pequeña, no, o sea, más ya esos son ya residuos, ¿no? Pues reciclarlo muy bien, echarlo muy bien separado al resto, o sea, separarlo del resto, quiero decir, del resto de residuos, y que vaya a donde tiene que ir, ¿no? A compostaje y a esto. Más cosas sobre esto, pues sería el usar las sobras, ¿no? El usar las sobras y el tener esa mentalidad que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, un poco de escasez, ¿no? Yo creo que en una generación o en una generación y media o lo que sea, nos hemos convertido un poco de personas con una cultura de la escasez, del aprovechamiento, a una cultura de la abundancia y del despilfarro, ¿no? O sea, aquí ha habido entonces, pues volver un poco a todo eso, ¿no? O sea, que guárdame el caldo de las alubias verdes o de la berza, que a la noche voy a hacer una sopa y tal, y ese tipo de cosas, ¿no? Reutilizar, y lo que quede de alimentos cocinados, si no lo congelamos, que ya hemos dicho que puede ser una buena fórmula, ¿no? Pues hacer un platazo, vamos, o sea, inventar, ¿no? Inventar y bueno, y oye, ¿qué ha quedado ahí? Carne, unas albóndigas, no sé qué, pues no habré hecho yo lasañas con la carne picada de las albóndigas, tal, le pones luego un poco de verdura, le pones lo que sea, ¿no? Es importante, bueno, al final también saber cocinar, adquirir unos conocimientos, bueno, tanto de alimentación saludable como de tratar. Hay guías, yo recuerdo con la Fundación Ecología y Desarrollo, uno de los proyectos que hicimos unas recetas también de aprovechamiento, esto lo encontráis en internet, o sea, si no se os ocurre, pues inspiraros un poco. Muy importante también preparar, o sea, producir alimentos en casa, ¿no? Encurtidos, mermeladas, el escabeche, bueno, el tomate, eso ha habido también mucha tradición, y podemos continuar, aparte de que nos garantizamos pues una calidad y bueno, y el gusto de haberlo hecho nosotros y en fin, todas estas cosas, ¿no? Y finalmente, dentro de esta parte ya de los alimentos preparados, o sea, cocinados y tal, si no comemos en casa y comemos fuera, en un restaurante, y no terminamos un plato o sobra o era muy abundante la ración o lo que sea, no es cutre llevarse, no es cutre, es ecológico y es sostenible y es consumo responsable. Llevarnos a casa eso que ha quedado y terminarlo, porque si no va a ir a la basura, y eso sí sería un desperdicio claro, ¿no? Evidentemente, también para todos estos desperdicios de los restaurantes hay soluciones que, si luego os interesa, pues hablamos un poco, hay iniciativas, me refiero, hay ya mucha gente que está en estos temas, tal. Bueno, pues ya vamos avanzando y no sé cómo vamos de tiempo, bien. Pues nos queda, digamos, las últimas claves para que tienen que ver con el desperdicio de alimentos y que tienen que ver con pasar de alguna manera a ser, ya no solo en nuestra casa, en nuestro hogar, sino eso también hacia afuera, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, pasar a la acción, ¿no? En estos roles que tenemos de consumidor, de gestores del hogar, pues nos podemos un poco hacer activistas, vamos a decir, ¿no? No sé si es una palabra que me gusta mucho, porque a veces
alguien puede pensar que tiene unas ciertas connotaciones un poco negativas. A mí no me lo parece, a mí me parece que hay que ser activista, o sea, pasar a la acción, pasar a la acción, lo que decíamos, ¿no? Utilizar nuestro poder como consumidores, que tenemos mucho, porque como hemos dicho antes, nuestras decisiones tienen repercusión en el sistema alimentario y podemos revertir cosas de abajo arriba o de atrás adelante, como queramos. O sea, lo que cambiemos en el consumo luego va a transformar la comercialización, va a transformar la producción y va a transformar pues toda la cadena, ¿no? Es una cadena, como diría alguno de nuestra asociación, es holística, o sea, es circular, es todo va unido una cosa con otra. Por tanto, tenemos la posibilidad esa, ¿no? De ser más activos socialmente, intentar consumir, bueno, no reducir el consumo en el sentido de comer menos, sino de comer mejor. Y sí que hay que reducir, ¿no? Hay que reducir. Yo tenía apuntadas, bueno, no, ya me lo he dejado por casa. No, creo que al final lo metí, sí. Reducir, no comiendo menos, sino comiendo mejor, pensando más, eso, planificando, qué compramos, qué comemos, qué impacto tiene, qué supone que esto venga aquí tan súper empaquetado, o qué supone, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque, como decimos, eso. Y finalmente, una cosa que me parece muy, muy importante y además necesaria y muy bonita es participar en movimientos y en campañas para promover esos cambios contra el desperdicio alimentario. Aquí, como antes os decía, asociaciones como la que antes hemos citado, Burusca, que hace espigamiento, asociaciones que hacen un trabajo muy bueno, como los bancos de alimentos, en concreto, bueno, el Banco de Alimentos de Navarra, pues de mediar entre los excedentes de alimentos a través de donaciones o a través de otras maneras los almacenan, los cuidan y los distribuyen a las entidades sociales. Participar también hay a nivel nacional, a nivel del Ministerio de Alimentación, por ejemplo, hay una campaña constantemente, hay una campaña que se llama, a ver que os lo diga bien, Más alimento, menos desperdicio. Hay una campaña a nivel nacional, no sé si habéis tenido ocasión de escucharlo alguna vez, porque aquí, bueno, daban datos, eso, lo mismo, ¿no? Hay guías para todo esto en todos los eslabones, pero en el caso de esta campaña va en concreto dirigida al desperdicio alimentario en los hogares. Evidentemente, no sé, ahora no sé lo que os iba a decir. Yo creo que, a ver, sí que tenemos que movernos porque lo que no hagamos nosotros, y además muy rápidamente, no se va a cambiar. Estamos ya en el límite del tiempo. Todos tenemos que aportar. No se van a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, economía circular, etcétera, si no nos movemos. Evidentemente cada uno tenemos nuestro rol, nosotros desde nuestro lugar. Luego diréis, bueno, sí, pero también están las políticas públicas, nuestros gobernantes. Hay una pincelada, ¿no? Por ejemplo, en Europa sí que hay una ley contra o sobre el desperdicio de alimentos, y en ella propone reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030. Eso son, no sé, muchísimas toneladas. O sea, ya os digo que yo ahí me pierdo, ¿no? Ahí hablan de 88 millones de toneladas, bueno, lo que supone económicamente en euros 143.000 millones de euros, etcétera. Entonces, esta ley europea es un poco la que ha dado marco a luego otras políticas ya, por ejemplo, pues eso, España Circular 2030, que es la estrategia española de economía circular 2030, que se propone lo mismo, esa reducción en 10 años hasta 2030 para reducir a la mitad, o sea que nos tenemos que poner las pilas. En Navarra tenemos la Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular, y también CLINA, que es la hoja de ruta del cambio climático como marcos, ¿no? para estas acciones. Y la única ley que hay en España, realmente ley, o sea, contra el desperdicio de alimentos, pues es la de Cataluña, es la única ley.
que bueno, pues ahí han trabajado mucho. Ahí está AECOC, una asociación que ha trabajado de fabricantes y consumidores, que está el amigo David Esteller, que ha trabajado muchísimo, y se nota porque en Cataluña hay muchas iniciativas y están trabajando ya hace tiempo de una manera muy importante. No son los únicos, todos estamos en ello, es una prioridad ahora mismo de todos los gobiernos. Y bien, pues vamos a hacer un resumen así muy rapidito para terminar, no sé cómo vamos. Entonces, el resumen sería este: por tu salud, por tu economía y por la sostenibilidad del sistema de alimentación, y por solidaridad con los que tienen menos, o sea, por esto, pues las 3 R's, ¿no? Vamos a aplicar las 3 R's. Reduce las compras en base a acciones publicitarias agresivas, las sobras de alimentos y el desperdicio, reduce el consumo de carnes rojas y lácteos procesados, o sea, reduce lo que puedas por tu salud y por el clima y por todo, los alimentos hiperprocesados, reduce, porque ya sabéis que tienen mayor impacto medioambiental, ¿no? Las carnes rojas, lo que cuesta producir 1 kilo de carne roja o lo que cuesta producir 1 kilo de otro alimento no se puede comparar, y por tanto medioambientalmente pues es eso. Y pásate al consumo de alimentos saludables, frescos, de temporada, y a la producción local, y si además es ecológica, pues mejor. O sea, reduce, reutiliza, que decíamos, inventa, crea platos de aprovechamiento, aprende trucos, dona. O sea, si te has hecho mucha comida, mucho algo y tal, no sé qué, pues si, no sé, al vecino, a tu hermano, o sea, que no se tire ningún alimento, que todo se utilice. Y recicla a nuestra medida, pues correctamente, el resto orgánico y los envases y los embalajes. Y con esto hemos terminado con una buenísima idea de Eduardo Galeano, que nos dice que el tiempo se agota, o sea, no solo el de mi charla, sino el tiempo de actuar, el tiempo se agota, pero actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única forma de probar que la realidad es transformable. Y yo creo que la realidad es transformable y debemos, o sea, transformar este modelo de producción y consumo, y entonces pues nada, una llamada a la acción y a la reacción. Así que con esto yo termino y me podéis preguntar o comentar o decir lo que queráis, ¿no? Un poquito damos paso ahora a esta segunda parte, que yo no sé cómo va, pero ya os explican, ¿no? Que se puede hacer por escrito, etcétera, ¿no? Vale, perfecto. Ay, no he cogido para apuntar, bueno. Ay, perdonarme 2 notas, que ya he terminado con la charla, pero sí quería recordar, antes de las preguntas, y así yo ya, que el jueves próximo, como todos los jueves, tenemos por Instagram un programa de entrevistas que se llama En Sintonía, de la asociación, y que se va entrevistando y se dan a conocer cantidad de iniciativas de economía circular de todos los sectores. Entonces, el próximo jueves, si queréis conectaros, ahí estaremos. Y muy importante, la próxima charla de este ciclo, que será el próximo lunes, como hoy, a la misma hora y por la misma vía, será Ciudadanía del espacio personal al público, y la impartirá Rosa Urdaneta, y os invitamos en este momento pues a que participéis. Muchas gracias. Vale, y a ver cómo lo tengo que... Pónmelo un poquito, a ver, vamos a ver. Dale a dejar de compartir. Vale, a ver. Aquí dejamos de compartir ya la pantalla, muy bien. Abajo, si clicas en el chat. Vale. Uy, cuántas cosas. Sí, dale. A ver, muy bien. Ahí. Vale, a ver. Javier de la Rica, la última pregunta es abajo. Vale, vamos a ir de atrás adelante. Nada, son todos agradecimientos. Muy bien, entonces, a ver, Javier, a todos nos comenta, y vamos a ver, dice: ¿crees que el envasado al vacío doméstico ayuda a reducir los desperdicios domésticos? Bueno, Javier, hola. Yo creo que sí, que es algo que puede ayudar, siempre que nos va a ayudar a una mejor conservación, a darle más vida a unos determinados productos.
Será más apto o menos para unos u otros, ¿no? Es muy distinto si tú envasas al vacío, por ejemplo, embutido o algunos productos, bueno, lo mismo que cuando los compramos ya también envasados al vacío, ¿no? Le estás dando una mayor durabilidad en unas condiciones organolépticas mejores, puede servir, ¿eh? Yo creo que sí, que nos ayudaría, ¿eh? No sé si va por ahí la cosa. Bueno, por aquí, no sé, a ver. Bueno, las primeras nada, ¿no? Porque eran sobre el escuchar, que hay eco, etcétera. No sé si hay alguien que esté interesado en, no sé, en más buenas prácticas en los distintos sectores. A ver, Rosa Urdaneta, ¿conoces algún súper que venda restos? Pues mira, sí, Rosa, te cuento. Por ejemplo, en la cadena de valor de la alimentación, en lo que es la parte de distribución y comercialización, ahí efectivamente hay muchos desperdicios alimentarios también. ¿Por qué? Porque, bueno, y esto va desde los mercados centrales a los hiper, a los supermercados, bueno, en todos los tipos de comercios, porque ellos tienen, por una parte, unas políticas que las fechas de caducidad de los productos les marcan que, por ejemplo, en los lineales no pueden estar más de con 3 fechas o con 4, cada comercio tiene su política, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues hay unos desperdicios que tienen que ver con roturas del envase, con pequeños deterioros, con este tipo de cosas, y efectivamente eso. Y por otra parte, pues tienen el excedente que siempre decíamos, producto no vendido o con dificultad para vender, que creo que es a lo que tú te refieres, ¿no? Bueno, pues dentro de esta, digamos, de este desperdicio que se produce ya en el comercio, ¿no? en lo que es la comercialización, hay una de las claves precisamente para reducir el desperdicio y para aprovecharlos es eso que tú indicas, ¿no? Que es el poner unos puestos especiales, cada vez más los veréis, sobre todo en sitios un poquito más grandes, pero también cada vez más puede haber una zona especial para esos alimentos que tienen fecha próxima de caducidad y que están rebajados. Bueno, esa es otra forma, mira, eso no lo había dicho, es otra forma de economizar, de aprovechar los alimentos, y sí, los hay prácticamente en todas las cadenas. Yo no voy a dar nombres comerciales de las cadenas, pero simplemente decir a estos expositores que está todo lo que es de caducidad próxima, están separados, ya seleccionados y con un descuento, ¿eh? Entonces sí que hay estos. Más preguntas tenemos aquí, a ver. El error más común en los hogares para generar el desperdicio, nos pregunta también Zoraida, ¿no? ¿Y cuál es la acción más sencilla de aplicar? Yo creo que el error o el error más común de verdad es la falta de planificación, o sea, el no planificar un poco más, el acumular realmente por tanto alimentos, y el problema pues de su conservación, ¿no? Si tenemos un exceso de alimento que no vamos a consumir próximamente, eso se va deteriorando, va perdiendo su calidad, va perdiendo, y al final pues el propio alimento pues, y las bacterias de la nevera y el no sé qué y el no sé cuántos lo va deteriorando y se tira. Por lo que he leído y por lo que sé, se tira más el alimento antes de cocinarlo, o sea, antes de prepararlo y de cocinarlo, es decir, ese que se nos pone malo en la despensa o en el frigo, se tira más eso que ya después de cocinar. Pero bueno, no sé, yo creo que la acción más sencilla de aplicar pues es, y con mayor impacto, es eso, ¿no? Es, bueno, un poco todo, pero sería comprar bien y tener esa mentalidad un poco que decíamos antes, ¿no? de escasez, esa mentalidad de antes, de escasez, y de es que todo sirve, todo se recupera, todo se reutiliza. O sea, hay que estar un poco pendiente, claro, o sea, no puedes olvidarte, ¿no? Pues de vez en cuando revisar, y a la mañana abres y dices, bueno, ¿qué tengo, no? ¿Qué tengo? Y, ay, pues mira, si tengo esto que me quedó ayer, con esto tal,
yo he trabajado en una etapa de mi vida que ya ni me acuerdo, en colectividades, en cocinas colectivas, ¿no? Muy grandes además. Y entonces la primera tarea, yo como responsable de la cocina, la primera tarea que todos los días hacemos era abrir las cámaras, no ya el frigorífico nuestro, no, las cámaras, sacar todo, limpiar bien esa cámara y ver lo que tienes de cada cosa y tal. Y entonces, bueno, pues hay que ser un poco creativo y artista del reciclaje y eso es un poco lo que yo diría, estar pendiente. Y luego, pues a otro nivel, pues lo que decíamos antes, ¿no? Hacernos un poquito revolucionarios, un poquito inconformistas con estos modelos, con este consumismo, con este sistema con tantísimo impacto ambiental y decidir, pues apostar por otro modelo e intentar cambiarlo, pero si queremos exigir también a los gobiernos, pues que hagan cambios y que cambien de políticas y que hagan normas y que hagan cosas, pues tenemos que empezar nosotros también con ese poquito, ¿no? Con ese poquito que va a demostrar que podemos cambiar la realidad, que podemos transformar. Si no hay más preguntas, no sé, si alguien más tiene alguna cosa, creo que ya estaría todo y bueno, pues creo que ya llevamos las 8, ¿no? Ya hemos cumplido el tiempo. Muchísimas gracias.